Qué hermoso es adorar al Señor y estar juntos en la casa del Señor, porque su casa es en donde está su presencia. Y los bendecimos a todos ustedes en esta noche. Nos da mucho gusto que nos concedan el privilegio, la oportunidad de llegar hasta sus casas, y vamos a ir a la palabra del Señor. Y esta tarde, noche, con la ayuda del Señor, quisiéramos reflexionar acerca de un tema que lo considero, ya tengo algunos meses que ha estado calando hondo en mi ser, y es un tema que lo considero central en el Evangelio, central en la iglesia, un tema central en la vida cristiana, y que considero que el enemigo busca la forma más estratégica posible para impedir que usted y yo logremos tener luz en cuanto a este tema tan puntual. Quiero hablarles acerca del reino de Dios. Voy a leerles la palabra después de hacer una oración, y quiero invitarles para que escuchen la lectura de la palabra. Si van a tomar nota, prepárense con su papel, su pluma, con su cuaderno de notas, con su Biblia a la mano. Yo les voy a leer los pasajes para que no los tengan que buscar. Solo anoten la cita que les quiero compartir por aquí, por allá, porque todo argumento que se presenta, dice el apóstol o dice el escritor de la epístola de Judas, que nosotros debemos de combatir, de pelear ardientemente. Contender es el término que él utiliza. Contender ardientemente por nuestra fe. Y el apóstol San Pablo nos anima a nosotros saber argumentar para defender lo que hemos creído. Y creo que cuando tocamos el tema del reino de Dios, como que la iglesia en general sabe poco acerca del reino, y eso no es coincidencia. El enemigo, la Biblia dice que una de las misiones estratégicas que él tiene es entenebrecer, es decir, llenar de tinieblas la mente del hombre, de la mujer, para que viendo no vean, para que oyendo no escuchen, para que no corrijan las cosas malas, aquellas situaciones que no convienen en su vida. Esa es la tarea del enemigo. Y cuando tratamos el tema del reino de Dios, es intrigante para mí. Me resulta en este momento, me llama mucho la atención. Tengo, como les digo, varios meses que he estado profundizando en el tema, en mi estudio personal nada más. Y esta es la primera noche que quiero exponer sobre este particular. Este mismo tema lo vamos a estar desarrollando como una serie de temas, pero que se estará compartiendo sin duda más adelante y se les estará notificando. Pero el tema que vamos a ver hoy es sobre el reino de Dios. El reino de Dios 1. Oremos. Padre celestial, te agradecemos porque te ha placido, Señor, esconder las cosas hermosas, transformadoras, las cosas y los secretos y los arcanos que tú has guardado, Señor, para darle solo a unos pocos, dárselas a tus hijos, dárselas a hombres y mujeres a quienes tú prefieres compartirles en intimidad. Y esta tarde, Señor, ha llegado la hora de que tú compartes con cada oyente
receptor en esta señal de esta plataforma virtual este tema introductorio inicial, con el propósito de poner como una carnada delante para que nosotros como peces vayamos tras ella y busquemos por nuestra cuenta, indaguemos más. Aquellos que por el Espíritu sean llamados a esto, les atraerá la atención y buscarán las cosas de arriba. Y los que no, se distraerán fácilmente, lo encontrarán aburrido, sin interés, y perderán la bendición. Pero en esta ocasión yo te ruego, Padre, que seas limpiando los aires de cada sala, de cada recámara, de cada sitio, en cada oficina, en cada lugar, hasta donde esté llegando esta señal, con este tema que viene de tu corazón, que viene de tu voluntad. Estoy cierto que es tu palabra la que ha hablado a mi vida para que yo les comparta a tu pueblo, y así lo hago en obediencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les leeré la palabra en Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1, 14 y 15 dice así: después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al evangelio. Y una cita más que quiero leer, así que repito: Mateo 4, 17, Marcos 1, 14 y 15, y Romanos capítulo 14, verso 17. Escuchen este pasaje también. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Que sea el Señor hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones en esta noche. Sin duda, más de uno dirá: ¿del reino de Dios? Pero ¿qué nos va a decir el pastor Leiva del reino de Dios? ¿Qué aprende uno acerca del reino de Dios? ¿Qué tema es ese? ¿Cuál es su valor? ¿Qué interés tiene? Bueno, de hecho, como les mencionaba ahorita, creo que el enemigo busca ocultar preciosas piedras y tesoros que Dios tiene reservados para nosotros. Y entre ellos, creo que las joyas más hermosas son las relacionadas con el reino de Dios. Cuando uno logra captar introductoriamente el tema del reino de Dios, la perspectiva de la vida cambia. El enfoque, la atención, el interés por los aspectos de arriba cobran valor, y los aspectos temporales, pasajeros, totalmente se convierten en elementos secundarios, pasan a segundo término. Así es que debiera de entonces empezar tratando de
justificar la razón por la que considero que es importante, no solo para mí, sino que para Dios es importante el tema del reino de Dios, y que usted lo sepa. Y les voy a mencionar varias razones para empezar. Por ejemplo, cuando los sabios del oriente aparecieron en la tierra de Palestina y llegaron a donde Herodes tenía su palacio, normalmente hasta en los dramas navideños vemos que llegan a Jerusalén, pero no es verdad. Los magos llegaron a Cesarea de Filipo, porque ahí es donde estaba en Galilea el trono de Herodes. Había otro gobernador en Judea, que era Poncio Pilato, pero los sabios que venían del oriente llegaron al palacio de Herodes y le dijeron: muéstranos, compártenos, dinos en dónde está el rey que ha nacido. Herodes no se esperaba semejante noticia, le pareció un disparate, consideró que era la competencia que estaba surgiendo. Y luego, al consultar Herodes a sus consejeros, se enteró entre los conocedores de las Escrituras que efectivamente los profetas del Antiguo Testamento habían previsto y predicho o preanunciado del nacimiento del Rey de Reyes, del Señor de los Señores, de la raíz de David, del mismísimo linaje de Abraham y de la línea descendiente desde el mismo Adán, al único, al verdadero, al fiel, el Rey, único Rey con mayúscula sobre todos los reyes, y Señor con mayúscula sobre todos los señores. Habría de nacer en Efrata, la pequeña Belén de Judá. Y saben una cosa, desde antes que naciera, los magos venían buscando ¿a quién? A un rey. Es decir, no perdamos de vista esta línea puntual que tenemos aquí. Un rey ha nacido. Nació rey. Miren alrededor, revisen la historia. Ninguno nació rey, solo él. Todos los demás conquistaron los reinos y se nombraron reinos, o alguien más los nombró rey, pero él es rey. Escuchen esto: desde antes de nacer, él ya era rey. Dios, de hecho, es el rey de toda la tierra. Si quieren un poquito volar conmigo en la imaginación, Dios era rey antes que hubiera ángeles, arcángeles, antes de que hubiera ninguna cosa creada. Miren lo que voy a decir: no había trono y Dios ya era el rey y Señor, porque Él es rey. Todo lo que se trata con Dios tiene que ver con un reino. Y aunque estamos muy lejos cultural, histórica, cronológicamente de la cultura de las monarquías y de los reyes, estamos tan hechos a la democracia o al socialismo o al comunismo, tenemos tan frescas las ideas de un tipo de gobierno que se decide en función del sufragio.
que se nos ha borrado un poquito en la conciencia lo que es una monarquía o lo que es un reino. Pero tenemos que volverlo a retomar. Incluso todo este sistema político es parte de la estrategia del enemigo para alejarnos del conocimiento del reino. Es muy importante que nosotros vayamos entre los renglones, entre las letras, entre los capítulos y versículos de la palabra y veamos la Biblia desde la perspectiva de un reino. Porque Él, su nombre es Rey, Jehová de los ejércitos. Su nombre de guerra es Jehová, el Rey de toda la tierra. El diablo quiso llamarse el Rey del universo, pero no llega ni a peón. Únicamente cabe un rey en un reino. Pero voy a tratar de proseguir. Cuando los magos vinieron, venían buscando un rey. Cuando Cristo Jesús inició su ministerio, lo hizo proclamando el reino de Dios. Escuchen, inauguró su ministerio y sus primeras palabras al abrir sus labios fueron: el reino de Dios se ha acercado. Prosigo. Las enseñanzas del Señor Jesucristo a través de todo el territorio del Medio Oriente, de Palestina particularmente, incluyendo Samaria o incluyendo algunos otros territorios, como allá en Gadara, en el territorio de Decápolis, en donde quiera que Él fue, la prédica de Él fue predicar el evangelio del reino. Quiero que vayan notando la centralidad del tema en Dios, en los sabios no cristianos desde el lejano oriente. El tema central del ministerio de la prédica y las enseñanzas de Jesús. Cuando Jesús enseñó acerca del reino. Pero escuchen esto. Lo hizo a través de parábolas. Y lean el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, y encontrarán una tras otra las parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a, y el reino de Dios es semejante a. Es decir, eso se llama símil, una comparación. Lo hizo por medio de parábolas. ¿Sabe para qué lo hizo por medio de parábolas? Para que no todos entendieran el mensaje del reino. Qué curioso que hay muchos cristianos que no les interesa, pareciera que no les interesa saber del reino de Dios. Cuidado, esa es una estrategia del otro que está escondido detrás de los telones. Nosotros como iglesia tenemos que entrar en una nueva perspectiva, en una nueva dimensión. Ahorita que estamos en una normalidad anormal o en una normal anormalidad, todo nos dice que es tiempo de despertar, es tiempo de abrir los ojos, y pareciera ser que se están recorriendo los telones, se están develando los misterios con más claridad, y entre ellos es acerca del reino de Dios. Dios quiere que aprendas, Dios quiere Dios quiere provocarte curiosidad, deseo, hambre, sed de descubrir qué es el reino de Dios. ¿Qué es? ¿Por qué Jesús habló del reino de Dios?
y lo hizo en parábolas para que no le entendieran, porque no es para todos, no es para todos. Pero Jesús, en su prédica, en sus enseñanzas, habló del reino de Dios. Cuando Jesús fue crucificado, miren, cuando fue acusado, cuando fue llevado ante Poncio Pilato, el diálogo, el único diálogo que Jesús le respondió a Poncio Pilato, el único diálogo, porque el resto de cosas Jesús ni le dio importancia como para responder. Te acusan de esto, te acusan de aquello. Jesús no respondió. Pero el tema en el que Jesús encontró interés y tuvo una participación activa en su diálogo con Poncio Pilato es cuando Poncio le dijo: ¿eres tú rey? Jesús no se pudo quedar callado. Jesús le dijo: tú eres rey porque alguien de arriba te dio nombramiento. Los reyes de la tierra, alguien les dio nombramiento, pero yo para esto nací. Él dijo: yo soy rey. Cuando murió crucificado, sobre la cabeza del sentenciado a muerte colgaban cuáles eran los cargos de su delito, de su pena de muerte. Y sobre la cruz, o sobre la cabeza de Jesús, había un letrero que decía: Rey de los judíos. Su delito era ser rey. Ya debiera de empezar a causarnos curiosidad cómo es que el asunto de reinado corre a través de las páginas desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y en el caso de la vida de Jesús, sin duda, porque Él es el rey. Al diablo no le gusta que alguien reconozca a Jesús como rey, porque lo destrona o lo destronamos a Él. Cuando declaramos: tú eres Dios, tú eres el rey, tú eres el Señor, no cabe otro Señor. Y de eso se trata el reino de Dios. Bueno, apenas estamos, si acaso, pellizcando la esquinita de un pastel delicioso y hermoso. Permítanme tratar de continuar. Pastor, avíseme cuánto tiempo tengo. Bueno, después que el Señor Jesús resucitó, ¿saben ustedes cuántos días después que Jesús resucitó permaneció en la tierra? 40 días. 40 días. Resucitó. Ya no se fue a la casa de María, ya no regresó a estar con los discípulos, ¿dónde pasaba las noches? No sabemos. Pero una tras otra ocasión, durante 40 días se les aparecía a sus discípulos, a hombres, a mujeres, a todos juntos, faltando 2, faltando 3. En otra reunión se apareció a más de 500. Se le apareció a Pablo, a Saulo de Tarso, más adelante en el camino a Damasco. Y en todas las ocasiones, pero sobre todo los 40 días después de la resurrección, en los 40 días de la resurrección, y escribí el texto a propósito del libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 3, para que ustedes lo subrayen. Hechos 1:3 dice: después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. No dejó la menor duda de que Él era
Jesús de Nazaret resucitado, el que murió crucificado, el que fue sepultado en la cueva de José de Arimatea, había sido resucitado, y por 40 días después de haber padecido, escuchen esto, apareciéndoseles durante 40 días, y subrayen esto con doble línea, y hablándoles acerca pues de la novela, a ver cómo iban, de la serie de béisbol, de las noticias de Roma, absolutamente les hablaba no de otro tema, sino del reino de Dios. Y yo creo que como Juan, cuando veía los rollos sellados, aquello del misterio escondido ante los 24, ante los ancianos allá en donde vio Juan la visión, y lloraba porque no había quien abriera el libro y desatar sus sellos. Y yo he llorado. Le digo: Señor, ¿por qué ninguno de los discípulos escribió lo que tú les platicaste durante 40 días? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no hay un capítulo entero que diga: y estas cosas dijo Jesús acerca del reino de Dios? Pareciera que todavía somos parte de una generación a quienes se nos ha dicho por parábola un reino, un tema tan puntual, la columna vertebral del evangelio, el camino que marca la senda a la vida eterna, a la ciudad eterna. Y somos tan ignorantes que un doctorado, que una maestría, no hay un curso en donde se nos presente desde la perspectiva exegética del griego, del griego koiné, de donde usted quiera, alguien que se levante y hable acerca del reino de Dios en todo su esplendor. Es curioso, como que ha estado velado por siglos, pero Dios nos lo está dando a conocer. Ahí ha estado siempre, en la palabra, bien simple, bien sencillo. La responsabilidad diaria que el Señor le ha encargado a todos aquellos creyentes en Él es que oremos todos los días, y nos pidió que nosotros oremos la oración del Padre Nuestro. Muchos cristianos no se saben la oración del Padre Nuestro. Más bien muchos hermanos primos de la iglesia tradicional se lo saben muy bien, y en todos los funerales lo repiten como 20 veces, y muchos cristianos no se lo saben, o casi nunca lo oran. Nosotros todos los días tenemos que o concluir o iniciar una oración con lo que se llama la oración del Padre Nuestro, y ahí dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino y hágase tu voluntad. Y si todos los días le decimos al Señor: vénganos tu reino, ¿por qué no nos hemos detenido a preguntarnos: ¿y qué es eso de tu reino? ¿De qué se trata? ¿Con qué se come? ¿Cómo se vive? Defínemelo. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Si usted va a agarrar un trabajo, usted dice: bueno, ¿y en qué consiste el trabajo? ¿Qué es esto? No, pues tú lo que vas a hacer es, tú vas a procesar fisiocotateca. La fisiocotateca, ¿qué? Usted quiere saber qué va a hacer, qué es eso.
¿No es cierto? ¿Y por qué si nosotros somos parte de su reino, vamos a participar junto con Él en su reino? Junto con Él seremos reyes y sacerdotes. Ya lo somos. Somos una nación santa, somos reyes y somos sacerdotes. ¿Con qué se come? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Es solo un título? ¿Es solo un nombramiento para que me sienta bien? ¿O se trata de una función? ¿Tengo privilegios? ¿Tengo autoridad? ¿Qué significa que soy parte de un reino? ¿Se dan cuenta? Es muy importante que empecemos a reflexionar sobre este tema tan puntual, tan central, y que siempre lo hemos tenido relegado. Otra razón con la que quiero argumentar que el tema del reino de Dios es muy relevante es que, proféticamente hablando, estamos esperando el establecimiento del reino milenial de Dios sobre la tierra. Pero cuando termine el reino milenial, nosotros vamos a ir a reinar con Él a una ciudad, a un país, a una tierra, aún no sé a dónde, y reinaremos con Él para siempre. Me declaro estudiante preregistrado al pre-kinder de la clase del reino. Necesitamos saber del reino, caray. Necesitamos saber del reino, ya que yo creo, yo mismo me declaro ignorante de muchos aspectos. En los últimos 2-3 meses he estado aprendiendo, he estado descubriendo, y mi actitud con respecto a la oración, mi actitud con respecto a la adoración, mi actitud con respecto a mi relación con Dios, mi actitud con respecto a la relación con las personas que están a mi alrededor, en familia o fuera de la familia. Mi perspectiva con respecto a la autoridad espiritual de sus siervos, mi concepto con respecto a lo que es una ofrenda, el diezmo, la primicia, todo, absolutamente todo cambia. No es la cantidad, es la calidad, es la actitud, es la rectitud, es la disposición verdadera, genuina del alma, del ser. ¿De qué le sirve al hombre granjearse a todo el mundo y quedar bien y sonar las bolsas de monedas en la entrada del templo, sacudiendo y volteando para que vieran cuánto depositaban de ofrenda? Y Jesús observando, Él no dijo: wow, mira este hermano, cuántas primicias trajo ahora, qué buen diezmador ese hermano, qué tremenda ofrenda. Jesús observó a una viuda pobre, que hasta ruborizada estaba. A lo mejor le tocó ir en la fila detrás del que había vaciado varias bolsas ruidosas de monedas de plata, y ella llevaba 2 moneditas, 2 blancas, y con pena hasta metió la mano para que no vieran el tamaño de las monedas. Y Jesús dijo: en donde quiera que se predique este evangelio del reino,
se va a hablar de esta mujer. Oh, cómo cambió, cómo cambia la perspectiva, porque esta es una perspectiva de reino. El reino de los cielos, el reino de Dios puede transformar tu matrimonio, tu vida, tu destino, la calidad de vida espiritual. Si empiezas a caminar, a observar, ¿qué dice la Biblia del reino? Reitero, es un tema central. La columna vertebral del Evangelio es la esencia que marca la ruta de tu destino a la ciudad eterna. Cuando el Señor Jesús les habló a sus discípulos del reino de Dios, ¿qué les diría? Les hablaba del reino. Ahora, el asunto del reino, el tema del reino, no lo vas a captar si lo oyes con oído natural. No le vas a entender, no le vas a hallar ni orilla ni filo final. No lo vas a entender. No se trata del nivel, ¿cómo se llama? El IQ, el coeficiente intelectual. No se trata de tu nivel educativo, porque es más, por contradictorio que nos parezca, hasta pareciera ser que Dios ha ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a los niños, a los pobres, a los analfabetas, a los humildes. ¿Qué es el reino de Dios? Es decir, el reino de Dios tienes que entrarle, si te animas a entrarle, pero tienes que entrarle en el Espíritu. Tienes que echar por delante tu ego, tu yo, tu fama, tu primer lugar, tu ser yo primero, tu ser tú el más importante. Echarte sobre el altar del sacrificio como la víctima lista para ser degollada, porque el que no muere aquí lo pierde todo, pero si mueres lo ganas todo. Si eres el más pequeño, llegarás a ser grande, pero si eres grande e importante, serás el último en la fila. El reino de Dios tiene la cabeza al revés. No, yo creo que nosotros quedamos volteados en el tremendo impacto de perder la imagen y la semejanza de Dios en aquella caída. ¿Qué les hablaría el Señor del reino? Los discípulos lo oyeron con oídos carnales, y cuando lo oyeron hablar del reino, no lo entendieron. ¿Saben qué discutían los discípulos después de oír una cátedra del reino? Ellos discutían: ¿quién será más importante, tú o yo? Yo estoy más cerquita del Señor. ¿No te has fijado que a mí me invita para que vaya con Él a orar? ¿No te has dado cuenta cuando fuimos al monte de la transfiguración que nos invitó a Él y a mí? A ustedes no. Y todos pensamos que Pedro, Juan y Jacobo deben de ser los más importantes. Capaz que Tomás el Dídimo, el gemelo quiere decir Dídimo,
tal vez Tomás, el incrédulo aquel, sea el más grande. Porque va a haber un nivel. Hay 12 cimentaciones en la gran ciudad eterna, y cada cimentación es uno de los apóstoles. ¿Cuál quedaría arriba? ¿Cuál quedaría abajo? ¿Cuál será la más importante? ¿La de arriba o la de abajo? No me atrevo a decirlo, porque no he llegado a kinder en la universidad del reino. Pero los discípulos en la carne no entendieron. Es más, la mamá de 2 de los discípulos, ¿qué platicarían los muchachos en sus casas? ¿No? Fíjate, mamá, que el Señor, el maestro, nos habló del reino, y fíjate que nos dijo esto y esto. Y la mamá se emocionó y vino corriendo, pastor. Vino corriendo la mamá con el Señor. Le dijo: maestro, tengo una petición que hacerte. Sí, cómo no, le dijo el Señor. Dime, ahorita mismo echamos fuera a todos los demonios. No, espérate. Que cuando tú vengas en tu reino, a mi hijo Juan lo sientes a tu derecha, y a mi hijo Jacobo lo sientes a tu izquierda. Ay, mujer, ¿quién te dijo esas cosas? Pues los muchachos fueron y me platicaron lo que les hablaste. ¿Ustedes creen que podrían bautizarse en el bautismo que yo soy bautizado y tomar de la copa que yo voy a beber? Y ellos, bien tontitos, sentenciaron su cabeza. Dijeron: en el bautismo que te bautices nos bautizamos, y de la copa que bebas beberemos. Ay, Dios mío de mi vida, lo que es ser no entender el reino. Ahí declararon de qué muerte habían de morir: degollados, crucificados, martirizados. Y no lo entendieron. Dijo: está bien, del bautismo en que yo voy a ser bautizado, ustedes van a ser bautizados, y de la copa que yo voy a beber, ustedes van a beber. Pero el que se sienten a mi derecha o a mi izquierda, eso no lo doy yo, eso lo va a dar el rey. Padre, ayúdanos a entender el reino. Ayúdanos a poder entrar a la perspectiva del reino, por favor. Ahora, hablar del reino de Dios y el reino de los cielos, ¿estaremos hablando de lo mismo o es algo diferente? La frase el reino de Dios aparece 68 ocasiones en 10 diferentes libros o epístolas o evangelios, como se llaman, del Nuevo Testamento. 68 veces. Mientras que la declaración o la frase reino de los cielos ocurre 32 veces, pero solo en el Evangelio de Mateo. Es curioso. De hecho, el Señor Jesús utiliza la expresión el reino de los cielos y el reino de Dios indistintamente. Por ejemplo, si vemos Mateo capítulo 19, verso 23 y 24, cuando platicó con aquel joven rico, que el joven rico quería la vida eterna, Jesús le dijo: anda, ve, vende todo lo que tienes y tendrás parte en el reino de los cielos. Y luego el joven se puso triste y dijo: no puede ser. Y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Y luego Jesús dijo: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. En el mismo pasaje, Jesús utiliza reino de Dios y reino de los cielos indistintamente. Para entender qué es el reino de Dios, nos conviene revisar al menos
3 perspectivas que voy a tratar de hacerlo lo más rápido que me sea posible. La perspectiva de los evangelios, que más o menos la acabo de resumir. Jesús no hace distinción entre los dos términos, sino parece considerarlos como sinónimos. Marcos y Lucas utilizan la frase reino de Dios, donde Mateo utiliza la frase reino de los cielos. Y frecuentemente estos pasajes están hablando del mismo tema. Mateo 4:17 habla del inicio del ministerio de Jesús y dice: el reino de los cielos se ha acercado. Mientras que Marcos 1:14 y Lucas 4:43 dice: el reino de Dios ha llegado. Es la misma ocasión. Voy a dar solo un ejemplo más. Traigo como unos 7 o 8 ejemplos, pero voy a dar solo uno más. En Mateo 11:12 habla acerca de que no había habido otro hombre entre los profetas o desde los profetas como Juan el Bautista, nacido de mujer. Y luego dice: pero cualquiera que sea un servidor será más grande que Juan el Bautista. Mateo dice: en el reino de los cielos. Pero tanto a Marcos, o mejor dicho Lucas 7:28, pero en Lucas 7:28 dice: pero el que sea servidor será más grande que Juan en el reino de Dios. Exactamente la misma enseñanza, y se traspasa de reino de los cielos a reino de Dios como si fueran sinónimos. Esta es la perspectiva de los evangelios. Así que en cada instancia que Mateo utilizó la frase reino de los cielos, otros evangelios o también otras epístolas del Nuevo Testamento manejaron el concepto de reino de Dios. Voy a ir a la perspectiva conceptual. Hay comentaristas que piensan que sí hay una diferencia entre reino de Dios y reino de los cielos, y consideran esto desde una perspectiva de concepto. Es decir, creen que el reino de Dios tiene que ver con mejor voy a empezar con el reino de los cielos. Que el reino de los cielos, digamos así, es la ubicación, no sé si decirlo aquí, geográfica, porque geos es de tierra. Es la ubicación, ¿cómo lo dijo? Es la ubicación geográfica, pero no puedo decir que hay un sitio en la tierra donde Dios reina. Me refiero al lugar o sitio de la morada y la habitación de Dios. Así es que a eso dicen estos teólogos y comentaristas que se refiere el reino de los cielos, el sitio donde mora Dios con sus séquitos angelicales. Lo que Pablo diría, allá en el tercero, en el séptimo cielo, allá donde está la morada de Dios, ese es el reino de los cielos. Mientras que ellos dicen, mientras que el reino de Dios es donde Dios comanda, donde se hace la voluntad de Dios, indistintamente la ubicación. Así es que para ellos sí hay una diferencia. Consideran que incluso la iglesia es el reino de Dios, o que los creyentes, así es que el reino de Dios puede estar en aquella persona, pero no en aquella otra persona. El reino de Dios está en esta muchachita, pero no está en aquella otra muchachita, ¿no? Entonces, así es que ellos manejan el concepto conceptual del reino de Dios. Y voy rápido a la tercera. Es una perspectiva que yo mismo le he llamado revelacional.
y yo me apego a esta. Creo que está muy cercana al concepto, al primer concepto de los evangelios. Esta es la que sostiene que Dios es Rey de reyes y Señor de señores, indistintamente de la locación, de la ubicación, etcétera, y que Él es soberano, es Señor, su autoridad domina, comanda, Él es el comandante en jefe, donde quiera que esté. Dios es Señor hasta en los mismos infiernos. Él es soberano y todo el universo es su dominio y su reino. Que ha habido una intromisión es verdad, hay que reconocer, y ahorita voy a tratar de retomarla. Pero quiero decir que en este reino su voluntad soberana, buena, agradable y perfecta es ejecutada en amor puro, justicia eterna, gozo abundante y paz perfecta. El reino de Dios es la naturaleza del ser de Dios en toda su expansión y plenitud, porque Él lo llena todo en todo y no deja un hueco que no lo llene Dios. Y ahí lo que es Dios es perfecto, santo, hermoso, justicia plena, gozo abundante, paz perfecta. Es el supremo bien vivo, efectivo, visible o invisible, pero está presente. Ese es el reino de Dios. Para que haya un reino se requiere un rey, una extensión territorial de gobierno. Para que haya un rey se necesitan súbditos, servidores del rey, un centro de gobierno, un sistema y plan de gobierno, una constitución, un cuerpo de leyes, de normas, de reglas, una ciudad capital, una cultura de comunidad y convivencia de bien común, un mecanismo económico sustentable de vida. Se necesita todo eso. El diablo no tiene las cualidades para ser rey, porque todo lo que toca lo destruye. Todo lo que hace es para arruinar. Su camino es camino de perdición, de amargura, de dolor. Es un destructor. Él no puede sostener un reino. Su reino mismo está dividido en muchos. Está perdido. Pero mi rey, Él es rey y Señor. Nunca ha perdido los estribos, nunca la ira lo ha desquiciado, jamás ha tenido que mentir, porque Él es la verdad pura. Nunca ha habido corrupción, perversión, engaño o ventaja, porque Él es santo, santo, santo y puro. No hay otro como Él. Hace unos domingos les hablé acerca de que somos ciudadanos de una ciudad eterna, y esa es la capital del Rey. Hay una constitución que se llama la verdad, la palabra.
cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni una jota, ni una tilde faltará de mi ley. En su ley, quien medita de día y de noche es guardado. El sencillo se hace sabio. El impuro se purifica y se limpia. Endereza los pasos de la vida del joven, etcétera. Ese es el reino. Por aquí, por allá, la palabra nos manda pequeñas piezas del collar de perlas, haciéndonos prever lo que es el reino. Ahora bien, cuando Poncio Pilato le preguntó a Jesús que si él era rey, el Señor le respondió que él era el rey con mayúscula, y le dijo: la autoridad que tú tienes, alguien de más arriba te la confirió, pero la autoridad que yo tengo, nadie me la ha dado, porque yo nací siendo rey para ser rey. Él mismo habló con los fariseos y les dijo: ¿cómo está eso? ¿Quién es primero? ¿Es David el padre o es el hijo de David el hijo de David? Dice: no, pues el primero es David. ¿Y cómo es que David le dice a su hijo: le dijo el Señor a mi Señor? ¿Cómo el padre le va a llamar Señor al hijo si el hijo no fue primero? Él es Señor desde la eternidad, y jamás nadie le podrá quitar su trono. Se equivocó Luzbel al intentar darle un golpe de estado. Perdió la cabeza y lo perdió todo. ¿De qué les hablaba Jesús a sus discípulos cuando les hablaba del reino? No sé, pero ¿cómo podría explicarles yo a ustedes de cómo es la atmósfera de un planeta que está a millones de años luz de aquí y nadie lo ha visto jamás? ¿Cómo podría decirles cómo se siente el polvo de su corteza si yo nunca lo he visto? Jesús lo había visto el reino de Dios, pero lo que allá hay no se puede explicar con un vocabulario, con un léxico, por vasto y rico que éste sea, en esta tierra tridimensional. No lo hay. No hay palabras, no hay colores, no hay calificativos, no hay adjetivos, no hay verbos que describan lo que en ese reino hay. Como aquellos hombres, de hecho la Biblia dice en el libro de los Hechos que los discípulos de Jesús eran hombres agramatoi idiotai. En griego significa hombres sin letras y sin conocimientos. Pero el mismo Nicodemo era un gran maestro. Y Jesús le dijo: Nicodemo, te estoy tratando de explicar el reino de Dios con cosas simples, tangibles. El viento de donde quiere sopla y para donde quiere va. Si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Pero Señor, ¿cómo es posible yo, siendo viejo, volver al vientre de mi madre y volver a nacer? Ay, Nicodemo, tú eres maestro, tú eres el que les enseñas a los sabios de Israel,
y no me entiendes. ¿Cómo te lo puedo explicar? Con piedritas, con naranjas, con manzanitas. No te lo puedo explicar. ¿Saben una cosa? Todo lo que Jesús les habló del reino no está escrito en los evangelios, porque no hay cómo describirlo. Les voy a decir algo para que vean de lo que estoy hablando. Yo hice un viaje en un sueño o en una visión, dormido o despierto, no sé, pero yo caminaba por un camino muy difícil. Estaba terriblemente fatigado, no podía más. Era muy como oscuro, pero había un poco de luz. A lo lejos yo veía una ciudad. Después de no pocas dificultades, logré llegar a las faldas de aquella ciudad. Cuando llegué ahí, me recibieron unos personajes muy hermosos, muy simpáticos. Me trataron muy bien, me llamaron por mi nombre y me indicaron: ve y báñate ahí. Y les dije: yo vengo limpio, estoy bien. No, báñate en esas piscinas y te vamos a vestir. Y así, cuando iba caminando, la ropa que yo tenía se me desvaneció y me metí al agua. El agua, Ever, no era agua. La única forma que lo puedo describir, que un poquito se parece, el agua de esa piscina, de ese balneario, era como clara de huevo, era viscoso, era como gelatina. Y conforme me metía en la piscina, el agua no me mojaba por encima, el agua traspasaba a través de mí. Y de mi piel, de mi cuerpo, salían unos chorros de agua tan sucia que me daba pena. Era como cuando mi esposa se tiñe el cabello y se lo está lavando y le sale chocolate. Así me salía del cuerpo, de los brazos. Y me decían: mete la cabeza también. Y metía mi cabeza. Yo no sé qué tantas cosas me salían. No solamente me limpiaban, conforme esto pasaba a través de mí, yo descansaba, yo revivía. Fue solo un sueño. Y cuando salí de ahí, me vistieron con unas túnicas blancas, pero nunca he visto una ropa blanca tan blanca, más blanca que la nieve. Y luego me decían: pasa hacia esas praderas. Y había una multitud enorme. Ves esas puertas, y había una puerta enorme, alta. 2 puertas, era de 2 hojas. Esperen ahí, ahorita se va a abrir la puerta. Van a entrar a cenar y el Señor mismo los va a recibir. Y cuando la puerta se iba empezando a abrir, desperté y lloré mucho, porque no me quedé en la puerta. Ustedes dirán: el pastor está loco. Exacto. El reino de Dios es para locos. Es para locos. Esto es como cuento de hadas, pero es real. Esto es como un cuento de niños, pero es genuino.
Y si no lo oyes en el Espíritu, no lo puedes recibir. Porque las cosas del Espíritu se tienen que recibir en el Espíritu. El apóstol San Pablo dice en la Biblia que él viajó al reino de Dios. Estuvo en el tercero o en el séptimo, él no supo en qué cielo estuvo. Pero él nunca describió lo que vio. Él solo dijo: cosa que ojo jamás ha visto, ni oído ha escuchado, jamás. Es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Los que han tenido experiencias de viajar al más allá, como aquellas tantas historias que hay, nunca alguno ha podido describir con certeza. Puede utilizar símiles, comparaciones, pero nunca puede decir esto es así, porque lo que nos espera es maravilloso. En la epístola a los Romanos, el apóstol también les escribe, porque estaba molesto Pablo, que estaban viviendo de manera anticristiana. Vivían, comían, vestían de manera que no era correcta. Se trataban de una forma no saludable entre ellos, entre los hermanos en la iglesia. Y traían unos pleitos, los que sí comían, los que no comían, los que sí guardaban cierto día, los que sí guardaban. Y Pablo no hallaba qué hacer para hacerles saber que ellos no estaban consignados para quedarse a vivir en esta bajeza. Y les dijo: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es gozo, justicia y paz. No sabemos qué es eso. Imagínense qué es justicia, qué es gozo, qué es paz. Tenemos cierta noción de ello. Como se trata del reino, está más allá. Hay que postrarnos, hay que decir: Señor, revélanos tu reino, muéstranos tu reino, venga a nosotros tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El reino de Dios es algo sobrenatural, milagroso, extraordinario, sublimemente incomparable. Pedro decía: cuando aparezca el príncipe de los pastores, es decir, el supremo pastor, el pastor de los pastores, ustedes, decía Pedro, Primera de Pedro 5:4, recibirán la corona inmarcesible de gloria, la corona inmarchitable de una luz divina. Dios nos va a dar una corona inmarchitable de gloria. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Pero yo la quiero. Es más, yo la tengo. Les animo que lean capítulo 1 de Efesios. Pablo le dice a los hermanos: cómo deseo con toda mi alma que Dios les abra los ojos del entendimiento espiritual para que vean las riquezas de la gloria, de la gracia para nosotros en Cristo Jesús, para que vean la esperanza de gloria, para que vean la supereminente grandeza. Nada más aviéntense los terminitos esos que se avienta Pablo ahí, para que vean la supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándolo de entre los muertos. El reino de Dios tiene
que ver con el dominio, exterminio y el borrón total de todo lo malo, de todo lo malvado, de todo lo inútil, de todo lo feo, malicioso y perverso. Hay un plan clarito. Daniel capítulo 9. Ustedes pueden leer desde el verso 24 en adelante y encontrarán cómo Dios tiene un plan para ponerle fin a la prevaricación, un término, punto final al pecado, para acabar con el malvado que quiso meter la cola e interrumpir el maravilloso plan de Dios. Dios estableció su reino angelical y humano y puso a Adán y a Eva, y se iban a multiplicar y a llenar toda la tierra, y aquello sería el reino de Dios. El mundo angelical y el mundo antropomórfico junto, todo junto con Dios, como una perfecta Trinidad universal, maravillosa. Pero aquel seductor transformado en serpiente vino e interrumpió el proyecto del reino de Dios. Está pausado. El reino de Dios se pausó en el Edén. Cuando Cristo Jesús vino a predicar, por eso irrumpió el escenario internacional diciendo: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha vuelto a empezar a restaurar. Tenemos que saber más acerca del reino, ¿no creen? Tenemos que indagar más acerca del reino. Si usted es parte del reino, interésese en los asuntos del reino. Deje las cosas de abajo y empiece a buscar las cosas del reino. Abandone a ese joven que usted lo trae ahí por novio y es un drogadicto a lo mejor. A lo mejor hasta tiene novia o esposo. Déjelo. Busque el reino. Maridos, si andan quedando muy bien regalando flores a alguien más que no es su esposa, por favor, no te distraigas. El reino es lo que vale, y todo lo demás es basura. El reino de Dios tiene que ver con ese proyecto de Dios que quedó pausado allá y que se reanudó en Cristo Jesús. Y si lees Hechos capítulo 3, vas a ver cómo el Señor tiene planeada la restauración de todas las cosas. Hará cielos nuevos y tierra nueva. Desde el profeta Isaías el Señor declaró diciendo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Si quieres una palabra profética esta noche, es esta. El Señor te dice: yo quiero hacer nuevas todas las cosas para ti. Bienvenido a mi reino. Pero ven, busca tu reino, busca su reino, busca primeramente su reino y su justicia. Todo lo demás será una añadidura. Mi objetivo en esta noche solamente era tratar de provocarlos, incitarlos, despertar la curiosidad para que indaguen por su cuenta. ¿Qué es el reino? ¿Por qué no nos dijeron los discípulos y los apóstoles? Hay mucho más que decir. Asómense en Efesios 1. Es como una ventana de una nave espacial en donde puedes ver el pasado, el presente y el futuro del reino de Dios. Efesios 1. De hecho, todo habla del reino. En la tumba de Lázaro, ahí está el reino, domando, sometiendo a la muerte
antes de que Cristo le arrancara las llaves al infierno y a la muerte. Todo lo de Jesús, todas las cosas del Espíritu, todo lo que está en la palabra es el reino. Todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, toda ofrenda que vayas a depositar, ya no la des por cumplir, porque está pasando enfrente el canasto, porque toca que es el día de dar la ofrenda. No. Cuando alguien se acerque a pedirte un pan, una ayuda, así traiga vestimenta de drogadicto, hazlo por el reino. En adelante, ponte los ojos, los cristales del reino. Levántate en la mañana y declara el reino. Trabaja y hazlo por el reino. Y cuando te duermas, descansa en las manos del reino. La vida de todo creyente debe estar inundada del reino de Dios. De eso se trata el evangelio, del reino. Dios los bendiga, Dios los guarde. Voy a orar por ustedes. Aquí hay ciudadanos del reino de los cielos, Señor, que han recibido la señal a través de esta plataforma virtual. Pero también hay algunos que son miembros de la iglesia que no están lejos del reino, y tú los amas, pero no están en el reino. Padre, en esta noche te ruego que nos ayudes a todos a poder estar en el reino y ser levantados y restaurados para que sean hechas nuevas todas las cosas. Bendigo estos matrimonios, bendigo a los jóvenes, a los niños, a los adultos, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a convertirnos en indagadores del reino, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, el Señor los guarde. Cuídense, que les vaya bien. Nos vemos en el reino.